Buenas tardes, querido hermano, que el Señor le bendiga. Doy gracias a Dios por este momento, esta oportunidad que vamos a comenzar a leer las 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo estando ya en la cruz del Calvario. A mí me tocó la primera palabra, que la encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 34. La sagrada palabra del Señor la leemos en el nombre de los tres grandes, en el nombre del Padre, su Hijo y el Espíritu Santo. Y Jesús decía: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí su vestido, echando suerte. Amén. La palabra perdón es una palabra muy profunda, pero muchas veces no muy practicada. Quizás son pocas las veces en que pensamos en esta palabra. Yo personalmente pienso en ella diariamente, comenzando en mi vida propia, mi vida cuando yo era niño. Amén. Y las demás personas a mi alrededor diario también, ¿no? Sí. Aquí en esta porción vemos a Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. Aleluya. El creador del hombre y el universo, el que vio a Adán, a Noé, a Abraham, los profetas y los demás, el que no tiene principio ni fin, la segunda persona de la Trinidad. Aleluya. Bendito sea el Señor. Jesús en el momento que estuvo en la cruz del Calvario, y todo como fue el único ser humano en la historia de la humanidad que nunca pecó en su vida entera. La única persona que logró cumplir la ley que tantas personas religiosas peleaban porque decía de ser seguida. Y sin embargo, ellos mismos los crucificaron. El comienzo de este sacrificio tan grande y doloroso, Jesús decía: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Fíjense que dijo Padre y no yo. Aleluya. Los perdonó Jesucristo. Dependió de su Padre para fuerzas y continuó poniendo su fe en el Padre de Él para poder llevar a cabo este sacrificio tan grande. Aleluya. Que Él hizo por nosotros. Que la razón número 1 por lo cual no podemos perdonar nosotros a los demás es por la razón que no hemos muerto. Al yo tenemos que poner nuestros rencores y odios por los demás a un lado y verlo a ellos a través de los ojos de Jesucristo. Cuando le pidió a su Padre que lo perdonara, cuando no hemos sido perdonados nosotros mismos, pero tan difícil que se nos hace perdonar a los demás. Pidamos a Dios que podamos perdonar a nuestros enemigos como Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario. Por lo último vemos a los soldados echar suerte por su vestido. Amén. Que tenía Jesús era de gran valor. El vestido de Jesús, su túnica, era de gran valor. Se decía, era de una décana fina, se hacía con un solo hilo completo. Dice. Más tarde estaremos, quizás pensando cómo Jesucristo está todavía intercediendo por nosotros, de que lleguemos al arrepentimiento de nuestros pecados. Y que también qué triste que los soldados pusieron más valor a lo material que la misma vida de Jesús. Aleluya. Al contrario, nosotros que conocemos a Jesucristo de cerca, sabemos lo que verdad es de valor. Amén. Nuestra salvación, eso es lo que más importa, lo que es más de valor, nuestra salvación. Aleluya. Yo le digo, ¿está listo usted para perdonar? Dios me lo bendiga eternamente y que sigamos adelante en los caminos del Señor. Amén. Espíritu Santo, tú eres mi guía.
tú habitas. Cuando llenas mi vida con tu poder, mi cuerpo tiembla y mi alma también. Es que es tan grande tu poder, oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven aquí a mi vida, llena este lugar. Quémame con tu fuego, derrama la unción. Quémame, quebrántame hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, solo en tu presencia es donde quiero estar. Esta humilde vida toma mi lugar. Tócame, quebrántame, dirígeme. Oh. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos, bendiciones al pastor, a su familia. Le damos gracias a Dios por todo lo que está haciendo a través de esta palabra, sembrando para la palabra de Dios. Amén. Queridos hermanos, leemos en la Escritura, en Lucas 23, versículo 43. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Antes de eso, queridos hermanos, aquí se habla de los dos ladrones que estuvieron al lado crucificados con Jesús, que ellos cogían y blasfemaban lo que estaba haciendo Dios, lo que estaba haciendo el Señor ahí a través de la cruz. Estos dos ladrones, tanto como los publicanos y los fariseos, criticaban lo que Jesús estaba haciendo en ese instante y lo injuriaban. Y este mundo es lo que está haciendo ahora, que están injuriando la palabra de Dios y que no quieren saber de Él, y que es el tiempo de que la humanidad está compartida, que hay dos razas humanas aquí, tanto así como se relata en los dos ladrones. Queridos hermanos, pues aquí uno de los ladrones dice que tuvo el privilegio de estar con Jesús, de arrepentirse, de tomar ese tiempo de arrepentimiento, como lo hizo el ladrón. Así debemos estar nosotros en este tiempo, arrepentirnos para llegar a tener ese perdón como lo hizo este ladrón, y reconocer que si hay un Dios, que si hay un Dios que nos puede perdonar, que hay un Dios que nos puede salvar, que hay un Dios que puede perdonar, que Él ya lo hizo a través de la cruz, nos perdonó, se llevó todos nuestros pecados, así como mismo aquí a este ladrón lo perdonó. En ese instante dice que el ladrón reconoció que era un pecador, pero que Jesús no, porque este ladrón le dijo: yo sí merezco estar crucificado, pero Jesús no, porque Jesús dice: este ningún mal tiene. Entonces él sí se arrepintió y pudo estar con Jesús, llegar al arrepentimiento, reconocer que si hay un Cristo que perdona, que si hay un Cristo que salva, que si hay un Cristo que perdona todos los pecados. Así debemos reconocer nuestros errores, nuestros pecados delante de Dios, y que Él nos ayude, que así la humanidad también tiene que arrepentirse de todo pecado, de todo lo que está pasando ahorita, llegar a un arrepentimiento y reconocer que si hay un Cristo que perdona todo pecado. Entonces Jesús le dijo que Él sí tenía el arrepentimiento, porque Él pudo llegar a ser arrepentido. Entonces así mismo nosotros tenemos que llegar a un arrepentimiento, porque el mismo ladrón le dijo: acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Se acordó y se arrepintió en ese instante, y así mismo le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así mismo nosotros podemos encontrar la salvación a través de Jesús.
Bendiciones para cada uno de mis hermanos. Dios me lo bendiga y meditemos en esta palabra. Que si hay un Cristo que nos salve y nos perdona de todos los pecados. Amén. Dios me los bendiga, queridos hermanos. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Dios bendiga a los hermanos, Dios bendiga al pastor, a la amada iglesia en general. Que el Señor le bendiga, el Señor les siga fortaleciendo. Seguimos adelante en el Señor, perseverando. Y bueno, en esta tarde pues quiero compartir con ustedes lo que vamos a llevar, que son las 7 palabras que el Señor dijo en la cruz del Calvario, amén. Y bueno, y para eso pues quiero invitar a leer en el libro de San Juan, el capítulo 19, verso 26. Igual es la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Y dice así: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: He aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Gloria a Jesucristo. Amén. Bueno, en esta palabra pues muy hermosa de parte de Dios, o de parte de Cristo, el cual dejaba pues a su madre María y a su discípulo amado, amén, a quien se recostaba en su pecho, gloria a Dios, a quien amaba mucho, esta gran responsabilidad. Amén. Aquí María pues indiscutiblemente representa a la iglesia del Señor, amén, el cual le está dejando encargado aquí a su discípulo amado. Gloria a Dios, un encargo como a cada uno de nosotros nos ha dejado. Amén, cuidar a su iglesia, gloria a Dios, cuidar de sus hijos. Bendito sea Dios para siempre. Amén. Y aquí hay algo de que unos a otros, el cuidarse. Gloria a Dios, el que si alguien está solo, desamparado, pues ahí el Señor deja una orden, amén, demostrando el amor así, de acogerlo, de ayudarle, de ser responsable, amén, como nos ha mandado, por ejemplo, orar unos a otros, ver la necesidad de unos a otros, gloria a Dios. Entonces,
El Señor, aún en la condición donde estaba dejando una gran responsabilidad, como le ha dejado a cada ministro, a cada líder, a cada hermano. Gloria a Jesucristo, de cuidar de su iglesia unos a otros, hermanos. Entonces quería compartir esto, amén, ya que se nos dio, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado, nos ha tomado en cuenta para Él. Glorificamos su nombre, hermano. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. En esta tarde me toca hablar sobre Mateos 27:46. La bendita palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la cuarta palabra que el Señor dijo en la cruz del Calvario. No me quiero imaginar de tal dolor la angustia que el Señor Jesús sintió al ver que Dios en este momento lo había abandonado, pero que era preciso que Él sintiera la angustia, sintiera el dolor para que viera el pecado de la humanidad, porque Él sintió todo lo que nosotros ahora estamos sintiendo. Él se convirtió en hombre, se hizo hombre por nosotros, sin ningún pecado. Sí, hermanos, Dios, pero en este momento Él decía: Dios, ¿por qué me has abandonado? Se refería a Dios, pero Dios en aquel momento seguía ahí firme con Él, solo que Él lo dejó que sintiera aquel dolor de la humanidad. También tenemos en Salmos 22:1, que nos dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Jesús no estaba cuestionando a Dios, como les decía. Estaba recitando el Salmos 22:1, que expresaba la profunda angustia que sintió él cuando tomó sobre sí todos los pecados de la humanidad, del mundo,
y el Padre estaba a su lado dándole fuerza para completar su misión, que era acá en la tierra. La agonía física fue horrible, pero fue mucho más el periodo de la separación espiritual de Dios. Jesús sufrió esta muerte doble, del modo que nosotros nunca tuviéramos que experimentar la separación eterna de Dios. Jesús, como ser humano, sintió miedo, sintió el dolor y la angustia, sintió soledad, inmensa soledad sintió al Dios. Jesús, al verse abandonado por todos los discípulos, aquellas personas que lo seguían cuando él hacía obras, cuando él predicaba en su nombre, en Dios, cuando hizo milagros, y aquellas personas se separaron de él cuando él más las necesitaba. Sintió ese abandono de aquellas personas también del mundo, como ahora está pasando. Hablamos de la palabra por medio de todos medios. Pero las personas no quieren, las leen, la oyen, la escuchan, pero hacen de oídos sordos. Entonces, así mismo pasa acá. Lo mismo que pasó hace muchos años está pasando ahora. También vámonos a 2 Corintios 5:21, que con esto quiero terminar. Aunque es mucho hablar de Dios, yo admiro al pastor y a todas las personas que hablan, que tienen el don de predicar, porque tienen que tener discernimiento y aprender mucho. Nosotros no somos las personas que aprendemos de un día para otro, pero el Señor nos da el privilegio de cada día aprender más de Él. Vamos a 2 Corintios 5:21, que dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén, hermanos. El hombre renovado actúa sobre principios, ¿no es cierto? Sobre nuevas reglas, con nuevos objetivos y en la nueva empresa que es Dios, ¿no es cierto? Amén, hermanos. Esto nos muestra claramente, tanto nos ama Dios, que por amor hoy somos limpios, y por medio de Cristo Jesús, hermano. Así que Dios me los bendiga y que los siga bendiciendo muchos más. Gracias. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontré, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Buenas tardes, mis amados hermanos y pastor. Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Dios bendiga a la amada iglesia y a cada persona que se detiene a escuchar la bendita y eterna palabra de nuestro Padre Celestial. Esta vez quiero hacer referencia a la quinta palabra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Bendito sea Dios. Para esto les invito a abrir sus Biblias al libro de Juan, capítulo 19, versículo 28.
Gloria sea al Señor. Leemos la palabra en el nombre de los tres grandes, en el nombre del Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo y en comunión de su Santo Espíritu. Su palabra dice de esta manera, gloria sea al Señor. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Repito las últimas palabras: para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. El Señor pueda bendecir sus vidas por medio de esta palabra, gloria sea al Señor. Aquí podemos ver claramente el cuadro de la necesidad de nuestro Señor Jesucristo por beber agua, gloria sea al Señor. Recordemos también que Él cargaba con una cruz tan pesada y todo el trayecto y los kilómetros que Él recorrió y caminó. Gloria sea al Señor. El Señor se sentía cansado, se sentía sediento, bendito sea Dios. Es por eso también que la palabra nos dice para que se cumpliese la Escritura. Él hace referencia al Salmo 69, versículo 21. Bendito sea el Señor, donde su palabra dice: me pusieron además y Él por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Gloria sea al Señor. Más adelante la palabra de Dios dice, cuando Él exclama: tengo sed, gloria sea al Señor, que uno de los centuriones unta en una esponja y con un hisopo le hace llegar a su boca para que Él beba vinagre. Gloria sea al Señor. Este cuadro me hace entender a mí el rechazo de la humanidad hacia Jesucristo y hacia su palabra. Gloria sea al Señor. Cuando hay una profunda necesidad del cristiano, del creyente, de Jesucristo mismo hablando a la humanidad, gloria sea al Señor, y el rechazo y lo que se recibe de parte de la humanidad, del inconverso, del ateo, del impío. Gloria sea Señor. Bendito sea Dios. Mire que también dice: para que se cumpla la Escritura, se cumpla la palabra. Es necesario también que la palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas. Es necesario que aún en la necesidad sigamos confiando en Dios. Es necesario que el que profesa, el que lleva las buenas nuevas del Evangelio, gloria sea al Señor, pase también necesidades. El Señor Jesucristo nos demostró en este cuerpo humano, en este cuerpo de carne y hueso, gloria sea al Señor, que Él pudo vencer la muerte en la cruz del Calvario, pero que Él también tuvo necesidad tal y cual como la tienes tú, gloria sea al Señor. Pero Él confió porque Él sabía que después de la crucifixión, después de la muerte de ese cuerpo corruptible, bendito sea Dios, iba a tener su premio, su galardón, su corona de vida y su cuerpo incorruptible. Amados hermanos, yo también quiero citar, bendito sea Dios, el libro de Juan, capítulo 6, versículo 35. Para resumirla, ahí dice: yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida. El que viene a mí no tendrá sed jamás. Bendito sea Dios. Él hacía la referencia también: el que viene a mí no tendrá sed jamás espiritualmente hablando. Gloria sea al Señor, porque muchos dirán: si Él es el agua de vida, ¿por qué no se sació Él mismo? Bendito sea Dios. Porque era necesario que la Escritura se cumpla, que Él se despojó totalmente del Padre, gloria sea al Señor, para abrir un camino para que la humanidad sea salva. Dice, porque la palabra de Dios dice que nadie viene al Padre si no es por mí. Bendito sea el Señor. Yo también quiero citar Mateo 25 y 34 en adelante. Bendito sea Dios. Dice su palabra: Santo de Israel. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Gloria sea al Señor. Más abajo dice: porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Gloria sea al Señor. Mire que Él habla de sed. Bendito sea Dios. Muchos se preguntarán en aquel entonces: Señor, pero ¿cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo tuviste sed? Gloria sea al Señor. Y Él les va a responder: el que dio de beber a alguno de mis hermanos más pequeños, gloria sea al Señor, lo hizo conmigo. Mire la importancia de ayudar al prójimo. Cuando Dios te habla, cuando Dios pone en tu corazón ayudar al prójimo, a tu hermano, el más pequeño, el más necesitado, gloria sea al Señor, hazlo. Porque hay promesas en su palabra. El Señor te dirá en aquel momento, en aquel instante: venid a mí, benditos de mi Padre. Gloria sea al Señor. Usted está asegurando, bendito Dios, obrando con el prójimo, con los demás, más en estos momentos de necesidad. Gloria sea al Señor. Es donde Dios está probando a la humanidad. Dios está diciendo: tengo sed. Dios está pidiendo una ayuda al prójimo, gloria sea al Señor, al que más lo necesita.
Dios está probando nuestros corazones. Bendito sea Dios. Yo los dejo con esta reflexión. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mi carga se va. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Nuevamente a los hermanos de esta noche, que el Señor pues añada bendiciones a sus vidas, amén, gloria sea al Señor. Y doy gracias nuevamente por la oportunidad que se me permite pues compartir con ustedes la palabra de Dios, amén. Y en este caso pues, que es la sexta palabra que Jesús dijo en la cruz del Calvario, la encontramos en el libro de San Juan, capítulo 19, verso 30, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Gloria a Dios. De todo el sufrimiento, la agonía, el peso del pecado de la humanidad, gloria a Dios, que el Señor llevaba en ese momento todo el pecado de la humanidad en un solo cuerpo, un solo hombre. Gloria a Cristo. Después el Señor había de haber dicho: perdónalos porque no saben lo que hacen, etc. Lo que ustedes ya conocen. Gloria a Jesús. Hasta que el Señor dijo: consumado es, o hecho está, o todo está cumplido. Gloria a Dios. En el cual Él pudo pues decir: he terminado. Y inclinando la cabeza entregó su espíritu. Porque todo ya había cumplido la voluntad del Padre, a lo que Dios lo había enviado, a morir por nuestros pecados, a morir por nuestras culpas. Gloria a Dios, llevándose en sí pues toda enfermedad, toda maldición, toda dolencia, toda maldad de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Amén. Y llegó al punto, y repito, de decir: hecho está. Amén. El cual nosotros, aún siendo seguidores de Jesucristo, gloria a Dios, y el cual Él nos ha encomendado a hacer la obra, su voluntad. Amén. Tenemos que estar hasta lo último perseverando y llegar hasta este punto y decir: hecho está, Señor, he cumplido. Como el apóstol Pablo también dijo: he peleado la buena batalla. Gloria a Dios. Amén. He cumplido con lo que el Señor me ha encomendado. Y con nosotros como iglesia debemos llegar a ese punto, perseverando y continuando en el Señor. Amén. Damos gloria a Dios por todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por el perdón de los pecados, por su sangre, el cual nos redimió, nos limpió del pecado. Amén, gloria a Dios, por esa victoria que nos ha dado Él en la cruz. Bendito sea su nombre. Y nosotros también queremos que llegar delante de Dios y decirle: Señor, hecho está. He cumplido lo que tú me has encomendado, el cual hoy en día le invito a meditar en esto y a analizarlo.
Amén. En lo que el Señor nos ha encomendado y cumplirlo. Gloria a su nombre. Amén. Que esta palabra sea de bendición para su vida y para mi vida. Amén. Y todo lo hacemos para la gloria de Dios. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Seguimos adelante en la lucha, en la fe, en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, luz en promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Que la gracia y la misericordia de Dios sean sobre cada una de vuestras vidas. Para mí es de bendición poder dirigirme a usted y esperando en el Señor Jesucristo que cada día vuestra fe en el Señor Jesús permanezca firme. Quiero en este momento dar la lectura de la bendita y eterna palabra de nuestro Dios a través del Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 46, donde la bendita y eterna palabra del Señor, dándole lectura en nombre de los tres grandes, el Padre, su Hijo y el Espíritu Santo, dice así: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor Jesucristo, dicho esto, nos hace entender algo muy maravilloso. Y, ¿por qué no decirlo? Que se puede entender lo más grande que hay en todo el universo, lo más grande que existe en el mundo entero, porque allí se puede comprender su verdadera pasión. Y eso más grande que tenemos que entender es esa muerte y resurrección en la cual nosotros somos hoy en día un hijo de Dios, un pueblo de Dios, un cuerpo de Cristo. Amados hermanos, es sumamente maravilloso cómo el Señor Jesucristo, aún en su última etapa de agonía, llevando y experimentando también el dolor, el sufrimiento, la angustia, la muerte, la persecución, sed, hambre, dificultades, Él también habitó en un cuerpo como el que usted y yo habitamos. Y es por eso que nosotros tenemos que saber que necesitamos tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Estamos realmente nosotros enfocando y viendo clara y visiblemente un tema que se hace mundial: el pánico, el caos, la conglomeración de toda la gente, los gobernantes, todo el alto mando de funcionarios, de militares, de médicos en el mundo entero, tratando de luchar contra esta batalla que está allí, y que realmente y propiamente podemos ver que en su palabra ya está escrita, queriendo así también el enemigo poder llegar a la mente, a los corazones y socavar, debilitar, poner en la penuria al Hijo de Dios. Pero sabemos que nosotros tenemos un castillo, una roca fuerte, un Dios eterno en el cual está en nosotros, y que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Mis amados hermanos, es maravilloso poder ver que el Señor Jesucristo, diciendo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, así día a día también nosotros debemos hacerlo. Es decir, que tenemos que pensar, que tenemos que tener fe para vivir cada día confiando en el Señor, y a la vez también fe también aún para morir. Pero sabemos que nuestra muerte no queda impune ni en vana, porque nosotros tenemos un lugar más allá del sol.
en la cual el Señor en su misericordia nos tiene preparado. Pero en esta batalla solamente estamos siendo probados para que nosotros podamos salir victoriosos y seamos también asimismo acorazados del Espíritu Santo cada día, permaneciendo bajo el abrigo del Altísimo. Por una oportunidad, en ese momento aquel soldado romano que estuvo allí observó y dijo: verdaderamente este hombre es justo, verdaderamente este hombre es justo. Así también la Biblia nos dice que cuando el Señor Jesucristo entregó su Espíritu, dice que vinieron también densas tinieblas sobre la tierra. Hoy en día también está cayendo el espíritu de muerte sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos, sobre las principales ciudades de los países, no solamente aquí en Sudamérica, en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Y está siendo sacudido por esta peste que ya está escrita y que debemos enfrentar. El mensaje de todo esto es que nuestro espíritu debe ser entregado a nuestro Dios y Padre, que nuestro espíritu sea llevado cada día en oración y poder nosotros recibir la fuerza, recibir solamente lo que Dios nos puede proveer, fortaleza espiritual para poder vivir en estos tiempos. La palabra de Dios ya está escrita. No podemos altercar con los designios de Dios. No podemos subestimar también lo que se está dando. Pero más allá de todo, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Debemos recordarlo, porque estamos con Cristo, como dijo Pablo apóstol en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente ya crucificado, y ya no vivo yo, sino más Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en mí, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó a sí mismo y se entregó por mí. Debemos recordarlo siempre, hermanos. En ello, cuando Jesús entregó su Espíritu, podemos entender que el velo, dice, del templo se rasgó en dos, donde hace la entrada, como dice Hebreos 10, el nuevo pacto. Y estamos en ese pacto, hermanos. Estamos en un pacto no de hombres, ni de falsos profetas, ni de falsos apóstoles, ni de aquellos que andan haciendo mercantilismo con el pueblo de Dios, que también esa es una de las partes que debemos estar viendo hoy en día. Nosotros tenemos que estar discerniendo todos estos tiempos, que ya Dios nos está preparando para el momento más grande y glorioso, el sonar de la trompeta. Pero es así donde Dios quiere que nuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mis amados hermanos, es de gran bendición para mí poder saber de que cada uno de ustedes está participando con gozo, con animosidad espiritual y con mucho, pero mucho deseo de saber de que todo esto pase. Pero lo podemos lograr y podemos sobrevivir a todo, porque ya nosotros estamos puestos para vencer en Cristo Jesús. No hay nada que pueda las tinieblas hacer al pueblo de Dios. El diablo no puede hacerle frente a la iglesia, porque la iglesia es lo que está allí, dando luz a millones de seres humanos, a millones de naciones, de pueblo, de gente, a miles de naciones, a muchas multitudes, millones de personas, niños, jóvenes, ancianos, gente con jerarquía. Aquí ya no hay ningún tipo de abstracto social, de nada de esas cosas, sino que nosotros estamos viendo que la humanidad está perdiendo la fe, pero nosotros debemos transmitir esa fe y que en este día de reflexión, en estas 7 palabras, podamos entender que solo el camino, la verdad y la vida está en Jesucristo. Que Dios me los bendiga hoy y siempre.